Hola a todos, bienvenidos a la tribu un día más, espero que estéis muy bien. Este es un tema candente y no es una pregunta que me hagáis muy habitualmente, pero sí, cuando entramos en situación, sí es una pregunta que me hacéis. Entonces he pensado hacer este vídeo contándoos cuál es mi experiencia como sacerdotisa, por qué me hice sacerdotisa, qué significa concretamente ser sacerdotisa de una tradición pagana y de mi compromiso personal como sacerdotisa, qué es lo que más me gusta, qué es lo que más me pesa y qué es lo que me ha llevado en un momento determinado de mi vida a dudar de los compromisos, de los votos que hice. Yo soy sacerdotisa de dos tradiciones. Soy sacerdotisa de la tradición de la Reina de la Noche, que es una tradición que en este momento está abierta. Esto significa que ya no aceptamos nuevos alumnos. Y soy alta sacerdotisa del templo de Enbit Isis, que es un templo telema que tampoco existe ya porque su fundador desgraciadamente falleció hace unos años. ¿Qué significa esto en términos de currículum? Absolutamente nada. La tradición de la Reina de la Noche es una tradición que creamos desde cero, de brujería moderna, sincrética, en aquel momento pisoteando un poco otras tradiciones. Los votos que hicimos las sacerdotisas, que en aquel momento éramos tres, ahora somos dos porque una lamentablemente falleció hace un par de años, los creamos nosotras. Decidimos cuál iba a ser el ámbito de nuestras obligaciones, de nuestros derechos, de nuestro trabajo para la comunidad y para los estudiantes. No teníamos ningún marco previo, no conocíamos cómo funcionaba el sacerdocio en otras tradiciones, pero sí conocíamos que partes del sacerdocio de otras tradiciones no nos gustaban, habían chocado con nosotras, con nuestra manera de ser o como nosotras pensábamos que tenía que ser la espiritualidad. En el marco de nuestra tradición se hacen votos a perpetuidad. Es decir, aunque la tradición esté abierta como ahora, aunque tú abandones la tradición, tú eres sacerdotisa de una deidad determinada y ese es un vínculo que no se va a terminar nunca, aunque tú decidas que ya no quieres trabajar con ella, aunque decidas apartarte de la tradición, aunque decidas apartarte de la brujería. Es un vínculo que se abre, es un compromiso que no termina en esta tierra. Cuando uno es practicante de brujería o es un devoto en el paganismo, en el neopaganismo, tiene una relación con las energías que maneje, con los dioses con los que trabaja o con los que devociona, absolutamente íntima y personal, en el que en ningún momento se pierde el libre albedrío. Tú puedes ser, por ejemplo, devoto de la diosa Hécate o de la diosa Diana, o puedes ser un devoto de Dionisios, y eso significa que tienes una relación espiritual, íntima, muy personal, que trabajar con él o con ella te llena de gozo, que recibes sus dones en esta tierra. Cuando te conviertes en sacerdote o en sacerdotisa de una deidad, lo que estás es poniendo tu envoltorio físico a disposición de esa deidad para que se manifieste en este mundo y de esta manera modifique el mundo en el que vives para hacerlo mejor, modifique las personas que te rodean para hacerlo mejor, modifique la sociedad en la que te encuentras para hacerla mejor. Eso significa que vas a recibir muchos dones, pero también tienes obligaciones. Y cuando estás manifestando a tu deidad, en ocasiones va a ser en momentos que a ti no te apetezca, que no te venga bien, que tú lo único que quieres hacer es quedarte en tu casa tranquilamente leyendo un libro y no metiéndote en camisas de 11 varas. Es un compromiso que uno tiene que tener muy claro. Es diferente tener una deidad patrona, como por ejemplo ocurre en algunas religiones neopaganas, que es una deidad que te guía espiritualmente en tu crecimiento espiritual y en tu aprendizaje en la religión, a ser sacerdote o ser sacerdotisa donde estás poniendo tu mente y tu cuerpo a disposición de la deidad, lo que te hace en cierta manera perder el libre albedrío. Muchas veces tu deidad se va a manifestar a través de ti y te vas a sentir, sobre todo cuando empiezas a trabajar con él o con ella, con la deidad, absolutamente desconcertado porque no vas a entender por qué dices ciertas cosas o porque haces ciertas cosas. El compromiso de los sacerdotes y las sacerdotisas ya desde la antigüedad es un compromiso de por vida. No es un compromiso de fin de semana. No puedes decir voy a ser sacerdotisa solamente los fines de semana. En mi caso particular, en el caso de ser sacerdotisa de la Reina de la Noche, que es una entidad tan difícil de comprender que cuando no está integrada
en tu personalidad, se comporta básicamente como una loca del coño y cuando está integrada en tu personalidad, sus manifestaciones siempre son muy rompedoras, son de cambio, son muy viscerales. Ha supuesto para mí, sobre todo en mi entorno más personal, en mi entorno más íntimo, un periodo de reaprendizaje, de reconocimiento con mis amigos y con mis familiares, porque realmente la persona que soy ahora mismo, la persona como me comporto ahora mismo, es absolutamente diferente a la persona que era hace 8 años. Los sacerdotes y las sacerdotisas tienen un compromiso de enseñanza. Es decir, que si alguien entra en tu tradición, tienes que enseñarles. Y cuando alguien entra en una tradición desde el iniciado, entra en el primer grado, entra en el segundo, dependiendo de los grados que tenga tu tradición, no puedes abandonarle, no puedes decirle un fin de semana, mira, hoy no te atiendo tus emails, no puedes decir, me voy a tomar un año sabático, no puedes decir, este tema no me interesa hablarlo contigo, pregúntaselo a otra persona. Cuando tomas pupilaje, cuando tomas personas que entran en tu tradición para aprender, o bien porque quieren hacer todos los grados, o bien porque quieren llegar también al sacerdocio, tienes que dedicar una serie de horas y dependiendo de la tradición en la que estés dedicado, eso puede suponer hacer 20 horas semanales, puede suponer hacer 30 horas mensuales, puede suponer hacer 200 horas anuales. En el caso de mi tradición en particular, también tenemos un voto de ayuda a la comunidad. Eso significa que yo, desde el año 2012, estoy dedicando todas las semanas entre 1 y 3 horas todos los días, excepto en general los fines de semana, a contestar preguntas, a contestar emails y a contestar dudas en foros y en grupos de WhatsApp. Antes de abrir el canal de YouTube lo hacía con mi propio nombre y cuando abrí el canal de YouTube dejé de utilizar mi nombre y empecé a utilizar otro tipo de nicks porque me di cuenta de que muchas personas se acercaban a mí no porque tuviesen dudas reales, sino porque les interesaba que tuviera un canal de YouTube y quería que les hablara sobre cómo era tener el canal y cómo se podía trabajar en YouTube. Y eso lo que hacía era hacer mi trabajo muchísimo más difícil y hacerme perder tiempo que yo quería utilizar para ayudar a las personas que tenían dudas y que tenían problemas. Es muy difícil de entender hasta que no se vive lo que supone dedicar entre 1 y 2 horas diarias de tu tiempo libre el trabajo comunitario. En mi tradición en particular, además, hay que alcanzar unas horas anuales para poder acceder al sacerdocio. Creo que ya lo conté un vídeo anterior, lo que más me ha gustado de ser sacerdotisa es todo lo que he aprendido de mí misma por las malas. Y he aprendido muchas cosas por las malas. Yo me tenía a mí misma en una opinión mucho más elevada sobre el tipo de persona que era, la paciencia que tenía, mi capacidad de aguante y mis propios conocimientos del cómo me tengo ahora mismo. Así que supongo que no hay trabajo del ego más brutal que el sacerdocio. Esto ahora me gusta porque es un trabajo que he hecho y que he aprendido y que me ha beneficiado en todos los sentidos, pero vivirlo el proceso ha sido una auténtica mierda. Descubres que no eres ni tan guapo, ni tan inteligente, ni tan agradable, ni tan interesante como tú te imaginabas, incluso en los días en que tienes la autoestima más baja. También me ha gustado mucho conocer a personas que me han sorprendido mucho, porque en la vida espiritual, que esto también lo he contado muchas veces, al principio cuando una persona está estudiando algo nuevo, cuando te conoce, se produce como una especie de luna de miel en la que todo es maravilloso y suenan musiquilla y carrillones de fondo y hay pompas de jabón. Pero cuando hay cualquier problema te caes del pedestal donde te habían subido y entonces eres una mala persona, eres desagradable. Lo que más me ha gustado ha sido conocer personas que me han sorprendido mucho cuando ha terminado la luna de miel y verlas reaccionar a esa terrible desilusión al comprobar que eres un ser humano y que estás lleno de defectos y que muchos días te levantas como el pie y no te has tomado el café y ver sus reacciones en su propio aprendizaje espiritual, a conocerse a sí mismos y a superar limitaciones. Eso, conocer a personas en momentos tan íntimos y que te enseñen lo mejor del ser humano es un privilegio enorme que es de las cosas que más me gustan de ser sacerdotisa. De las cosas que menos me gustan es el trabajo voluntario. Yo empecé a hacer trabajo voluntario para la comunidad sin un voto en el año 2007, creo que fue, y dedicaba al menos las mismas horas que dedicaba ahora, si no más.
Hablé sobre el tema de la ayuda a los demás en un artículo en el blog, que te voy a dejar enlazado si lo encuentro, lo dejo en la cajita de información o lo dejo aquí. Además es que en las culturas latinas la vocación de ayuda se entiende muy mal, se entiende fatal. O bien se sospecha que hay detrás una intención, o bien no se entiende que el trabajo voluntario tenga que ser retribuido de ninguna de las maneras. Si es una retribución, entonces es un trabajo y entonces me estás engañando. El trabajo voluntario se entiende fatal. Yo creo que me extralimité con mis votos de trabajo voluntario y es una de las cosas que llevo peor. Sobre todo lo llevo muy mal cuando me siento insegura de mí misma y también lo llevo muy mal cuando necesito descansar y no puedo. Muchas veces he pensado dejarlo definitivamente, tomarme 1 o 2 años y dejar de hacer el trabajo comunitario, pero siempre surge algo que yo acabo entendiendo que son como mensajes universales. Me suenan las tripas. Y ya está. Creo que he contado todo, casi todo, sobre el sacerdocio. Con sus más y con sus menos, a mí, al menos hasta el día de hoy, me compensa. Y sobre todo me compensa la relación tan bonita que tengo con mi diosa. Creo que soy una absoluta privilegiada. Espero que si estabas pensando dedicarte al sacerdocio pagano, el vídeo te guste, que te sea informativo. Muchísimas gracias por haber vuelto a ver un vídeo de la tribu. Nos vemos en la próxima actualización y mientras tanto te envío como siempre muchísimo amor. Chao. Ya está.